Hola, ¿qué tal? Pues hoy me encuentro con mi querida Samantha Flores, fundadora de la Etus Vitae, la primer casa de día para el adulto mayor LGBTQ, y no solo para ellos, sino para todos los adultos mayores, y autora del libro Entre Azul y Buenas Noches, autobiografía de Samantha Flores, una mujer trans, activista y 92 años, pero bueno, oficialmente 27, ¿no? Bravo. ¿Cómo estás, Sam? Feliz de estar contigo platicando y que tengamos en medio el maravilloso libro que se hizo realidad gracias a ti y a tu editora. En algún momento platicamos de que si te había interesado en alguna etapa de tu vida tener hijos, sí, nunca, pero mira, ahora tienes uno que va a quedar para los tiempos, ¿no? Eso de veras, no sabes, nunca lo pensé ni lo soñé en tener un libro y mucho menos saber, porque yo pensaba, me voy de este mundo y mis amigos que me quieren y todo me recordarán 3, 4, 5 años, pero la vida sigue, la vida se va, entonces se olvidan nos olvidamos de los muertos, desgraciadamente, pero esto es un testimonio que sí va a quedar, ¿no?, para los niños jovencitos de ahorita o niños de ahorita, claro, que lo van a ver y lo van a leer, claro, y van a saber de nuestra época. Claro. Muchas veces, y lo hemos platicado en veces anteriores, cuando hablamos de vivencias trans y de identidades trans, siempre están como esperando el drama y están esperando el sufrimiento y pues para los que nos ven, si eso es lo que están esperando, la verdad es que no va a suceder, ¿no? Va a ser todo lo contrario. Tu vida está llena de amor, está abrazado, tu historia está abrazada de mucho cariño, de mucho apoyo, de mucho entendimiento, y creo que si sales fuera de esa línea, ¿no?, que estamos acostumbrados a escuchar. Y me gustaría empezar por el principio. ¿De dónde es Samantha? ¿Dónde crece Samantha? ¿Y cuál es la relación con su familia, con tu padre y tu madre? Nací en Orizaba, Veracruz, en 1932, o sea, la tercera parte del siglo pasado. Todavía el mundo estaba en guerra, en la guerra mundial, porque terminó en el 45 y yo nací en el 32. Ya para el 45 ya tenía yo conciencia de lo que pasaba en mi casa, claro, porque teníamos un entorno familiar muy bonito. No éramos, mis hermanos y yo, muy amados por nuestros papás, muy consentidos. No éramos pobres realmente, porque soy hija de obrero, ¿no? Pero mi papá se esforzó toda la vida en darnos lo máximo que podía. Porque, por ejemplo, una cosa, siendo Orizaba una ciudad de cervecerías, de fábricas de cerveza, a mi papá nunca lo vi borracho, nunca lo vi tomando. Mi papá, yo creo que se dio cuenta de mi situación desde niño, porque tuvo mucho cuidado en la educación de los dos hombres, mi hermano mayor y yo, ¿no? ¿Cuántos hermanos en esa época? ¿Cuántos eran en tu casa? En aquella ¿Era época, papá, mamá? Y 3 hijos, 2 hombres y una mujer, una niña, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá, mientras que a mi hermano le enseñaba a jugar ajedrez, porque era una manera de cómo iba a luchar con la vida, ¿no? Yo estudiaba piano y yo estudiaba ballet, porque el profesor me dijo si yo quería, le pedí a mi papá permiso y mi papá me dijo, ¿tú quieres? Le dije, sí, sí quiero. Y su respuesta fue, pues dime qué necesitas. En esa época, en los 40 tener esa apertura, tantos, claro, de decir. Y para un hombre que no había hecho más que el cuarto año de primaria, ¿no? Y era obrero,
Después llegó a ser un dirigente tanto sindical como de la empresa, pero en aquella época era obrero. Tú naces con el nombre de Vicente. Cuando naces Vicente por mi papá, te ponen Vicente. Aurelio por mi abuelo materno. Hace rato dijiste que tu papá fue muy cuidadoso porque él ya lo sabía, ¿no? Tu identidad y tu expresión. Pero ahora yo te quiero preguntar a ti, Vicente, ¿cómo de esos recuerdos que tengas, para los que dicen que las infancias trans no existen, ¿no? Cuando tú desde pequeña, desde muy niña o en ese momento, Vicente, te percibías diferente, cómo sabías o tenías una idea que eras femenino en esa época, todavía sin llegar a ser Samantha, sino cómo era tu niñez tratando y conviviendo en ese espacio donde vivías con esta diferencia que tú percibías en ti misma. Pero fíjate que sí lo percibía porque veía a los demás chicos jugar fútbol y al burro castigado, y, o sea, ese tipo de deportes, y a mí no me gustaba. Desde primaria y en secundaria, menos en preparatoria. Yo en preparatoria sabía exactamente quién era y qué quería, ¿no? Pero en toda la primaria y el primer año de secundaria no sabía yo. No, pero sí te notabas diferente, o no te cuestionabas porque a mí no me gusta, o qué te gustaba cuando eras niño. Por supuesto, sí sabía yo, porque por ejemplo, niño, mi mamá nos llevaba a comprar zapatos, ¿no? Y era media parienta del dueño de la mejor zapatería de Orizaba. Y a mi hermano le compraban zapatos, botas mineras que duraran para jugar a fútbol, y llueve tanto en Orizaba para que aguantara para no estar comprando el macho, ¿no? Y todo eso. Y yo dije, no quería, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Entonces yo veía los zapatos de Villa y de Charol, y decía, yo quiero uno de esos. Mi mamá decía, pero esos son de fiesta, y tú necesitas zapatos de diario para la escuela, para la lluvia. No, pero yo quiero esos, ¿no? Claro. Y el pariente le decía, cómpraselos, no importa, ¿no? Yo te voy a dar. Además eran muy caros porque eran de domingo, ¿no? No te preocupes, yo te lo voy a cobrar como si fueran de los otros, ¿no? Y ya me los probaban. Ay, y yo feliz. ¿Cómo era posible que de 9 años, 10 años, yo ya prefiriera esos? Claro. Por supuesto, yo no me daba cuenta de que era diferente, ni nada, ¿no? Claro. Y porque tuve una maravillosa suerte. Nunca en mi vida yo he sufrido bullying. Y en un pueblo y en aquella época, en secundaria y preparatoria, que eran tan rudos, claro, ¿no? Nunca tuve problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué edad sales de Orizaba? Y no sé si te acuerdas en esos viajes cortos que tu papá te traía, la primera impresión cuando llegaste a la Ciudad de México y que dijiste, ¿qué te pasó por la cabeza decir, wow, no, hay más cosas allá? Y después de eso, pues, ¿a qué edad sales de Orizaba y por qué sales de Orizaba? Salgo a los 18 años porque vine a estudiar a la Escuela Bancaria y Comercial, que no me importaba lo mínimo. Lo que yo quería era salir de Orizaba. Pero mi papá, en esa época, el primer paseo que me llevó fue la inauguración del Teatro de los Insurgentes, que lo inauguró Cantinflas, ¿no? En Bonjour Mexique, ¿no? Fuimos a galería, por supuesto, me acuerdo que veía yo todo. Y me llevó también a ver películas italianas en el cine Arcadia, que es de lo que me acuerdo, ¿no? O sea que intuía que yo debía de tener otra visión del mundo, ¿no? Porque lo lógico es, siendo de Orizaba, que había 2 equipos de fútbol famosísimos, el Moctezuma y el ADO, me llevaran a ver un partido de fútbol, y no a un teatro, no a un cine europeo, ¿no?
O sea que yo creo que él sí se dio cuenta de mi esencia, porque ni yo me daba cuenta tampoco, yo era un niño. No. Cuando llegas a la Ciudad de México y te pones a estudiar, ¿qué empieza a marcar tu vida? ¿Qué empiezas a conocer? ¿Qué empiezas a ya tomar decisiones de voy a esto, voy a lo otro? ¿Qué empieza a cambiar tu vida? En el libro también mencionas que tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿no? A estudiar inglés. ¿Qué cambia en la Ciudad de México que te permite tener esa libertad o a experimentar, empezar a experimentar esa libertad de empezar a ser tú misma? La libertad que yo deseaba desde, sin saberlo, ¿no? Porque pues desde un pueblo, Claro. ¿no? Pues olvídate. Pero en el fondo, en mi interior sí deseaba. No sabía yo todavía que el deseo era sacar mi interior, ¿no? Mi ser interior. Y no lo supe hasta muchos, muchos años después, porque ya aquí en México tuve la oportunidad enseguida de tener un novio. Ok. Y un novio, nada de sexo, que somos decentes. No, y vivía en las lomas. Imagínate, en los años 45, vivir en las lomas era lo máximo Claro. de lo máximo, ¿no? Y además vivía en Paseo de las Palmas, que eran las dos avenidas más importantes, Reforma y Paseo de las Palmas. Y en una esquina, tú sabes, una casa en una esquina en cualquier lado del mundo es diferente a las demás casas, ¿no? Y la otra cosa peculiar, su familia era casi gay. Okay. Su tío era gay, su hermano era gay, su hermana estaba muy chiquita todavía, pero llegó a ser gay. Venía de la familia de los políticos del Estado de México, pero eran gente cuya primera vez que yo fui a Bellas Artes fui con ellos, ¿no? Nada más que me llevaron a ver a una cantante, una mujer joven, gorda, que gritaba y cantaba con unos gritos, y mira que no era yo tan mal educada porque había estudiado piano. Claro. Entonces yo tenía conocimientos de la música clásica muy rudimentarios, pero los tenía, ¿no? Pero era una mujer que fuimos a un palco de Bellas Artes, el segundo del lado derecho, no me voy a olvidar nunca de ese palco, y la señora gorda gritando como loca. ¿Y pues quién yo era? tenía que, y mi novio volteaba a verme la cara así y todo, y yo ponía carita así de muy contenta, pero no entendía yo nada. Y decía yo, esa señora cómo grita. Años después supe que era María Callas, por favor. Nada más. Nada más, por favor, ¿no? Y ese do que dio, maravilloso, que no volvió a dar en su vida, lo dio en Bellas Artes. Pero pues para mí, yo creo que no me acuerdo de eso, claro. pero para mí fue un alarido. La señora que gritó, te dio, qué bárbara, ¿no? Sí. Y mira que ya tenía yo como 4 años estudiando piano, ¿no? Así es que no era yo tan ignorante. Claro, ¿no? había algo ahí, pero había tenido algo no de tenías como ese contexto pero, de vivirlo, ¿no? De educación provinciana, ¿no? Claro. Totalmente provinciana. ¿Cuánto tiempo anduviste con ese novio? ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que como 8 meses. Ok. Algo así. Era un lindo. Corto, acaba de morir hace como 2, 3 años, millonario. Pero yo no quería tener un novio, yo quería tener libertad. Claro. ¿Qué sigue? O sea, a ver, también tomar en cuenta que tú en este entonces eras Vicente. Estás ahí, o sea, todo lo que hemos contado ahorita es como Vicente, como un chico gay, un chico... Y jamás soñé en ser Samantha. Ahorita nunca, vamos a ir para eso. Nunca lo soñé. Ni eras un chico gay que tú te autodefines como muy jotito, muy amanerado, ¿no? Maricona, exactamente. ¿Qué pasa después de que te gradúas? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cómo la sigues llevando? ¿Y en qué momento, qué edad tenías cuando aparece Samantha por primera vez en tu vida? 36 años. Hasta los 36 años.
y escogí Samantha porque acababa de ver una película, ¿no? Y la heroína se llamaba Samantha. Y el ex marido le decía Sam. Okay. Entonces me gustó mucho la cosa de que podía ser Sam de Samuel, Sam de Samantha. Y como algo neutral. Además la estrella era Grace Kelly, la música era de Cole Porter, que no sabía yo entonces que era gay abiertamente, ¿no? Con música de Louis Armstrong, con Frank Sinatra, Bing Crosby. No, pues el encaso. Para mí es puro guapo y guapa. Y además sucede en la alta sociedad, ¿no? High Society, ¿no? Así es que todo eso me llamaba la atención. Y más viniendo de una ciudad de obreros, claro, de papá obrero, ¿no? Entonces, soñar no te cuesta nada. Y yo soñaba. Pero entonces, a ver, hasta los 36 años eres Vicente, vives como Vicente, y en una fiesta de disfraces, por primera vez, apareces. Había un personaje que después fue muy importante para la vida de todos nosotros en aquella época, la gente trans, ¿no? La famosa Xochitl, vivía en Querétaro y se coronó reina en Querétaro. ¿De qué? Nunca supimos de qué, ni ella misma supo de qué, ¿no? Ella quería ser reina y dijo, voy a ser reina. Y se coronó. Okay, muy bien. Y nos invitó, y entonces, lógicamente, a las cercanas, no éramos íntimas porque ella vivía en Querétaro, pero las cercanas dijo, quiero que vengan de embajadoras. Entonces fuimos con un amigo que tenía carro, éramos 4 y en el camino, ¿no? Por supuesto, todas llevábamos ropa de mujer porque nos los exigió. Quiero que vengan de embajadoras, ¿no? Ahí porque es bien interesante que en esa época, para empezar, la palabra trans no y la palabra transexual no existía, ¿no? Había muchísimos calificativos despectivos. Todos. O sea, los que se puedan imaginar, todos. Todos. O sea, pero la palabra trans no existía, no eran mujeres trans, no eran, o sea, eran vestidas, jotitos, mujercitos, de todo lo peor que se podían y también era bien complejo, ¿no? O sea, eres de la época que no se tienen que olvidar, donde los arrestaban, donde los llevaban al torito, donde, pues sí, ay, se me fue la palabra, las extorsionaban. O sea, sí vienes también de vivir, bueno, a lo mejor a ti no, porque nunca te pasó, pero a tu núcleo cercano sí le pasaba.